Bueno, buenos días. Bienvenidos a la clínica número 4 del módulo uno. Mi nombre es Lucio Yenisoto y en esta clínica vamos a ver los criterios de juzgamiento de la familia número 6 y familia número 7, o sea, de las caídas de cola y todo lo referido a loops y ochos, que son desde la familia 7.2 hasta la 7.8.22. Bueno, vamos a empezar con las caídas de cola. En este caso podemos ver acá la maniobra base como aparece en el código Aresti de la familia número 6. Cabe aclarar que a esta maniobra base, como aclara acá, se le puede colocar elementos de rol tanto en la subida como en la bajada. A continuación vamos a pasar a ver sus criterios de juzgamiento, que son: los radios de loop parcial de entrada y salida no necesitan por qué ser iguales, pero sí deben ser suaves y constantes y se aplican las reglas del loop que vamos a pasar a ver posteriormente. ¿A qué quiere decir con esto? Que tanto el loop que nosotros, o el loop parcial que nosotros hacemos para llegar a 90 y el loop parcial que nosotros hacemos para salir de los 90 grados, no necesariamente tienen que tener el mismo radio ni deben ser iguales. Pueden ser uno más cerrado que otro, no hay problema con eso. La trayectoria hacia arriba y hacia abajo debe ser una línea vertical, medio punto por cada 5 grados de desviación. Creo que no hace falta aclarar mucho. Marcar bien los 90 grados, tanto subiendo como bajando. Las líneas antes y después del elemento de rol antes de cualquier elemento de rol, deben ser iguales, -1 a -4 puntos, como vimos en la clínica número 3. Si tenemos un rol subiendo o bajando, supongamos un rol subiendo, la pata anterior al rol y posterior al rol tienen que tener la misma distancia. La aeronave debe caer hacia atrás una cantidad visible. Es cero si no hay movimiento hacia atrás, observar la cola. Siempre da al competidor el beneficio a la duda. ¿Qué quiere decir? Nosotros subimos, cortamos motor, es una maniobra de pérdida, por tanto, todo desplazamiento que tenga el avión durante la caída de cola no se debe contar, menos el alabeo. Pero si el avión se desplaza de esta forma por viento o lo que sea, no se cuenta, o no tiene descuento de puntos, mejor dicho. Pero sí se debe observar una caída visible del avión hacia atrás. Tiene que ser visible sí o sí. Sí se puede dar, como vamos a ver posteriormente, por eso dice el beneficio de la duda, por cuestiones de viento, que es lo que vamos a ver ahora mismo. Bueno, seguimos con un par de criterios más antes. La aeronave debe caer en la dirección indicada por la figura Arestis, ruedas hacia arriba y hacia abajo, es cero si la dirección es incorrecta. Como vemos acá, si tenemos la parte de la caída de cola en negro, debe caer el avión hacia las ruedas. Si tenemos la caída de cola punteada en rojo, el avión debe caer hacia la cabina. La aeronave debe caer con las alas niveladas, como dije, es el único descuento que sí tiene, medio punto por cada 5 grados de desviación que se tuerza el avión durante esa caída de cola. El péndulo después de la caída de cola no se penaliza, la aeronave, pero sí la aeronave debe restablecer la línea descendente vertical. Generalmente la aeronave, cuando hace la caída de cola, tiende a tomar inercia y tiende a hacer este movimiento. Ese movimiento no tiene descuento de puntos, pero sí, una vez que la aeronave deje de hacerlo, tiene que salir a 90 y marcar los 90 grados. Y la altitud de entrada y salida puede ser distinta. Como ya dijimos, bueno, aclaramos los loop parciales, pero la entrada y salida tampoco tiene por qué ser igual. Acá aclaramos la parte de el beneficio al del piloto. Caída de cola con viento a favor. La deriva del viento puede hacer parecer que hubo una caída hacia atrás, incluso si no hubo, y esto ocurre debido a a un cambio en el ángulo de visión. Si nosotros estuviéramos viendo la caída de cola hacia allá y tenemos viento a favor, el avión tiene este desplazamiento, se iría hacia el tren, se podría decir, y eso nos puede hacer, desde la perspectiva del juez, nos puede hacer ver que hubo una caída hacia atrás, cuando realmente no la hubo y el avión cayó en el lugar y no hizo como tal una caída de cola. Recordemos que tiene que haber un desplazamiento hacia atrás del avión. Si el avión llega a 90 y hace un giro en el lugar, no es una caída de cola. Caída de cola con viento en contra, caso contrario, el avión se iría hacia la cabina. La deriva del viento puede ocultar una verdadera caída de cola hacia atrás si el ángulo de visión cambia muy poco desde la perspectiva del juez. Nos puede pasar todo lo contrario, nos oculta eh, una caída de cola. En vez de hacer parecer que hubo, pasa todo lo contrario, nos puede restar. Pero como digo, se tiene que ver que hubo una caída hacia atrás desde el avión.
Y ahora pasamos a la siguiente familia, loops y ochos. Bueno, como aclara acá tenemos algunos ejemplos de maniobras base de la familia número 7, que no necesariamente son maniobras que sí o sí tienen loops, como pueden ser los Immelmann, las colas de pez, las S acostada, etcétera, sino que, por ejemplo, un rombo o un cuadrado, vamos a ver que tienen ciertos loops parciales y esos tienen los criterios de juzgamiento de los looping. Y cabe aclarar que siempre dentro de estas maniobras se pueden agregar elementos de rol y van a tener los mismos criterios de juzgamiento que venimos viendo de todo el resto de maniobras. Bueno, vamos a empezar con los Immelmann. Cualquier desplazamiento lateral, medio punto por cada 5 grados de desviación. Esto quiere decir que si el avión va a empezar con las alas cruzadas, generalmente los desplazamientos se dan por alas cruzadas, medio punto por cada 5 grados que tengamos en la desviación lateral. Cualquier variación en el radio, un punto por cada apreciación. Tenemos un medio looping. Cada apreciación que nosotros tengamos del radio de ese medio looping va a ser un punto menos. Si tenemos 5 desviaciones, 5 puntos menos y así sucesivamente. Alabeos, excepto durante un elemento roll, medio punto por cada 5 grados de desviación. Un alabeo, si nosotros ya de por sí empezamos con las alas cruzadas, vamos a tener un descuento y encima nos va a provocar una desviación lateral de la aeronave. Por tanto, vamos a tener doble descuento. Una línea recta en el radio del loop, menos un punto por cada apreciación. Si nosotros empezamos el loop, por algún motivo soltamos el elevador y el avión traza una línea recta, eso es un punto, y así por cada vez que lo hagamos. Si hay elementos de rol presentes, no debe haber una línea visible entre el inicio y el final del medio loop y el rol. Menos 2 puntos si hay una línea visible. Podría ponerse a cero a discreción de los jueces si se percibe como dos maniobras separadas. En el caso de los Immelmann, si nosotros tuviéramos, como indica acá esta figura, un Immelmann, entramos y arriba apenas llegamos a plano un medio rol, nosotros tenemos que empezar a llamar y apenas el avión llega a plano y terminamos de hacer el medio loop, apenas el avión llegó, medio roll. Si nosotros llegamos y empezamos a hacer una línea recta y al rato hicimos un medio roll, si hay una pequeña línea, serían menos 2 puntos. Si tenemos una línea muy larga y el juez ya ve como si fuera otra maniobra, es cero. O lo puede poner como cero y estaría perfectamente bien. El elemento de rol no puede ocurrir antes de retomar el vuelo horizontal, medio punto por cada 5 grados de desviación del loop. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos a la figura esta. Nos indica que el medio rol se hace a la salida del loop. Si nosotros venimos llamando y por algún motivo hicimos el loop estando así, el medio rol, perdón, estando acá, por cada 5 grados que al avión le falten para terminar ese medio loop y hacer el roll, es medio punto. Pasamos a los 3 cuartos de loop. Voy a mover esto un poco. Los radios de entrada y salida no necesitan ser iguales, se aplican las reglas del loop, sí, para estos loops parciales, pero este radio y este radio, o el radio A y el radio C, no tienen por qué ser iguales, pero sí se juzgan como loops independientes, o sea, si variamos los radios, etcétera, eso sí se juzga. El radio del 3 cuartos de loop no necesita ser igual a los radios de entrada o salida de un octavo de loop, se aplican las reglas del loop, mismo entre radio A y C no tienen por qué ser iguales y el radio B no tiene por qué ser igual al radio A o al radio C. Pueden ser distintos, pero sí tenemos que mantener el radio constante durante todo el radio B y se van a aplicar todas las reglas que vimos antes. Los alabeos, los cambios de radio, las líneas rectas durante los radios, etcétera. La longitud de las líneas A45 no es un criterio de calificación, por tanto, una pata 45 puede ser más larga que la otra, no hay problema. Cualquier rol en las líneas A45 debe estar centrado, -1 o -4 puntos, criterio de longitud de línea, visto en la clínica número 3, las patas iguales antes de los roles, o sea, antes y posteriores a los roles, mejor dicho. Las líneas A45 se juzgan en referencia a las líneas de 45 grados del plano de vuelo, medio punto por cada 5 grados de error. Línea del horizonte, 45 grados, el avión tiene que seguir esos 45 cada 5 grados, medio punto. Y los alabeos, medio punto por cada 5 grados. No hace falta aclarar, de vuelta, cada 5 grados de alabeo que el avión esté chueco, es medio punto. Pasamos a los loops completos, o los loops redondos, un loop tradicional. Se aplican las reglas del loop que vamos a ver ahora. Desplazamiento perpendicular a la aeronave de vuelo, medio punto por cada 5 grados.
Si el avión se acerca o se va de la línea de vuelo, medio punto por cada 5 grados. El radio de verso constante, viento corregido. Debemos mantener siempre el mismo radio y si hay un cambio de radio, es menos un punto por cada apreciación del cambio de radio. Y como dice ahí, tenemos que corregir el viento. Si tenemos viento en contra, generalmente tenemos que aplicar mucho motor a la subida del loop y poco motor cuando el avión empieza a ir a favor de viento para que no se nos desplace y no se nos haga un óvalo. Y viceversa, si entráramos con viento de cola, generalmente entramos con menos motor, apenas el avión se empieza a poner de frente, aceleramos más y en la última parte de la salida volvemos a bajar motor. Bueno, línea recta, como ya dijimos, menos un punto por cada apreciación. Los elementos de rol deben estar centrados en el ápice o en la parte inferior del loop, menos medio punto por cada 5 grados de desvío del centro. Si hay varios elementos de rol, tener en cuenta el inicio y el fin de este conjunto de elementos. Bien, tenemos, bueno, está, creo que acá se ve uno, no sé cuántos roles tiene porque no lo llego a ver, pero bueno, supongamos que es un rol. Nosotros empezamos y tenemos que hacer un rol integrado en la cúspide y centrado en la cúspide. ¿Qué quiere decir? El avión, si tuviéramos un rol, empezamos el rol acá, el avión tiene que llegar a plano o hacer medio rol centrado en la cúspide y hacer el otro medio rol y terminar al mismo ángulo al que empezó el rol. Y si tuviéramos un rol y medio o lo que sea, tenemos que tener en cuenta dónde lo empezó, cuál sería la mitad de ese rol, por ejemplo, que sea un rol y medio, bueno, tendría que hacer tres cuartos de rol, llegar al ápice y los otros tres cuartos de rol, obviamente continuos, sin frenarse, pero tienen que estar centrados en el ápice. Realizar un rol en una línea en el ápice del loop es al menos castigado con 2 puntos. Nosotros no podemos venir, tener un rol con un loop con un rol, perdón, venir a hacer medio loop, un roll en una línea derecha y seguir bajando. Eso se descuenta con al menos 2 puntos. Por eso digo que el roll tiene que estar integrado en el loop y a su vez centrado en el ápice y centrado el roll en sí. Loops completos, cuadrados, diamante y octogonales. Las líneas a 45 y a 90 se juegan en referencia a las líneas del plano de vuelo, medio punto por cada 5 grados de desviación. Creo que no hace falta aclarar mucho, como dije anteriormente. Horizonte, líneas a 45 y líneas a 90, las tenemos que mantener. Cada 5 grados que tengamos del avión chueco, medio punto. Todos los radios deben ser constantes iguales, medio punto por cada radio que difiere del primer loop volado. Se aplican las reglas del loop. Caso de el rombo o el octágono, lo mismo. Nosotros entramos, tenemos que hacer un loop parcial para llegar, por ejemplo, en el caso del rombo, a 45. Bien, los otros tres loop parciales que hagamos en el rombo tienen que tener el mismo radio del primer loop parcial con el que entramos a 45. Después, todos los segmentos de línea, bueno, y va a haber menos un punto por cada radio que difiera del primero. Siguiente punto, todos los segmentos de la línea deben tener la misma longitud. La primera línea establece el estándar, menos 1, menos 4 puntos por error. Ver regla de longitud de la línea que ya la explicamos en la clínica anterior. Rombo. Primer loop parcial, tiene un radio, lo tenemos que respetar en el resto de radios. Y si la primera pata la hicimos de 4 segundos, loop parcial del mismo radio que el primero, 4 segundos y así sucesivamente hasta completar los 4 lados, con mismo loop parciales y mismo largo de patas. Y menos 1 menos 4 puntos según cuánto difiera el largo de esa pata. 6 elementos de rol deben centrarse en la línea, menos 1 menos 4 puntos por error. Ya lo vimos en la clínica número 3. Si tenemos un rol a 45, hacemos una pata de 4 segundos, bueno, contamos 2 segundos, el rol 2 segundos y seguimos con el resto de patas que deben ser igual a la primera. Loop completo reversos. Bueno, se van a aplicar todas las reglas del loop. Los radios deben ser constantes e iguales, menos un punto por cada variación en los radios. Entre el A y el B tienen que ser sí o sí iguales y se va a hacer menos un punto por cada vez que cambiemos ese radio. No debe haber una línea entre segmentos del un cuarto loop y el 3 cuartos, deducción mínima de 2 puntos. Si entramos nosotros con el 3 cuartos de loop, apenas el avión llegue a 90, tenemos que empezar a picar. No es llegar a 90, una línea y salimos. No, llegamos a 90 y apenas el avión traza a los 90, picamos. No, pues si hacemos una línea es mínimo 2 puntos.
Si hay elementos de rol en el 3 cuartos de loop, deben centrarse en el ápice, medio punto por cada 5 de desvío del centro, menos 2 puntos como mínimo si vuelve una línea. Ya lo explicamos anteriormente. Tenemos un rol en la cúspide, o en el ápice, mejor dicho. Lo centramos en el ápice y si hacemos 3 cuartos, llegamos arriba, hicimos un rol en una línea y seguimos, menos 2 puntos. Si hay elementos de rol en la entrada o en la salida, no va a haber una línea visible entre el inicio y el final del loop y el rol. Menos 2 puntos si hay una línea visible. Cero a discreción del juez si se percibe como dos maniobras separadas. Si tenemos un rol en dos tiempos entrando antes del tres cuartos de loop, el dos tiempos y apenas el avión termina el dos tiempos, empezamos a llamar. Si hay una línea, es menos dos puntos. Si hicimos el dos tiempos y tardamos mucho tiempo en empezar el tres loop y el juez se lo considera como dos maniobras, lo puede poner como cero. Eses horizontales. Los radios del 5 octavos de loop deben ser iguales, menos un punto si son diferentes, o sea, este radio y este radio deben ser iguales. Se aplican todas las reglas del loop que ya vimos, cambios de radio, líneas derechas, etcétera. Bueno, es decir, líneas rectas está bien. Los elementos de rol en las líneas A45 deben estar centrados, menos uno, menos 4 puntos. Ya lo vimos en la clínica anterior, creo que no hace falta repetirlo, y lo venimos aclarando en las maniobras anteriores. Las líneas A45 juzgan en referencias a la línea de 45 al plano de vuelo, medio punto por cada 5 grados de error, lo mismo que ya venimos viendo. Si hay elementos de rol en la entrada o en la salida, no debe haber una línea visible entre el inicio y el final del loop y el rol. Menos 2 puntos si hay una línea visible, poder ser cero si el juez lo ve como maniobras diferentes. Creo que ya lo aclaramos. Si nosotros tuviéramos un rol acá o acá, apenas terminamos ese elemento de rol, tenemos que empezar con los radios de los loops. Si tardamos mucho y el juez lo ve como maniobras, es cero. O lo puede poner como cero. Pasamos a las heces verticales. Ambos medios loop deben ser redondos y de igual radio, menos un punto si son diferentes. O sea, este medio loop y este medio loop deben tener el mismo radio, menos un punto, ya sabemos. Se aplican todas las reglas del loop, lo que ya venimos aclarando, los radios, las líneas rectas, etcétera. Línea recta, menos un punto por cada precesión, lo que ya vimos. Desplazamiento perpendicular a la línea de vuelo, medio punto por cada 5 horas de desviación. Ya lo vimos, lo mismo. Los alabeos, medio punto por cada 5 horas de desviación. De vuelta lo mismo que las maniobras anteriores. Y otra vez lo mismo. Si hay elementos de rol, deben ser realizados en la línea horizontal y seguir de inmediato en el siguiente medio loop. Ninguna línea visible puede preceder o seguir al elemento rol, menos 2 puntos por línea visible antes o después. Esto se aclara para la entrada o la salida o si tuviéramos un medio rol acá, entre los medios looping. Hacemos medio looping, si tenemos un medio roll o un roll o lo que sea, apenas el avión llegó a plano, medio roll, el roll, lo que sea, y apenas terminamos ese elemento rotacional, empezamos con el otro looping que tiene que tener el mismo radio que el primero. Ochos horizontales. Los radios del 5 octavo loop y el 3 cuartos de loop deben ser iguales, menos un punto si son diferentes. Estos dos radios tienen que ser los mismos. Los radios de entrada y salida de 1 octavo de loop pueden diferir a los radios del 5 octavo y 3 cuartos de loop. O sea, el octavo de loop que nosotros hacemos para llegar a 45 o salir de los 45 no tiene por qué ser igual a los otros dos looping más grandes, por decirlo así. Las líneas A45 deben tener la misma longitud, menos uno o menos 4 puntos, según la regla de longitud de las líneas que ya vimos. Todos los elementos de rol en líneas A45 deben estar centrados, menos uno o menos 4 puntos, ya lo vimos y lo explicamos. Las líneas A45 se juzgan en referencia a las líneas del plano de vuelo, medio punto por cada 5 grados de error, ya lo explicamos. Si hay elementos de rol en la entrada o en la salida, no debe haber una línea visible entre el inicio y el final del loop y el rol. Menos 2 puntos si hay una línea visible, cero si el juez lo ve como una maniobra diferente. Ya lo explicamos en todos los casos anteriores, creo que no hace falta volver a explicarlo. Super 8 horizontales. Contienen tres líneas a 45 grados que pueden tener roles, como vemos. Tenemos dos que son paralelas y una es perpendicular a las otras dos. Las líneas a 45 pueden tener distintas longitudes. Los radios de entrada y salida no necesitan por qué ser iguales, pero sí deben ser suaves y constantes. Se aplican las reglas del loop, o sea, el radio de entrada y de salida de los 45 no tienen por qué ser iguales entre sí,
pero sí debemos mantener un radio constante mientras los estamos haciendo. Eh, los radios del 3 cuartos de loop no tienen por qué ser iguales, menos un punto si son diferentes. Eh, estos 3 cuartos de loop que hacemos tienen que ser iguales sí o sí, como vemos, radio B y radio B, menos un punto si se nota una apreciación o que hicimos un primer 3 cuartos de loop muy amplio y un segundo cuarto de loop muy cerrado, eh, es menos un punto. Los radios de entrada y salida pueden ser diferentes, ya lo aclaramos creo. Los 3 cuartos de loop no necesitan ocurrir a la misma altitud, no hay ninguna relación entre las altitudes de entrada y salida y las altitudes de los 3 cuartos de loop. ¿Esto a qué se puede deber? Como ya dijimos, las patas a 45 no tienen por qué ser iguales. Entonces, si nosotros hicimos una primera pata 45 muy larga, el primer 3 cuartos de loop va a quedar muy alto. O sea, muy... Sí, vamos a empezarlo muy alto, está bien. Y si la segunda pata 45 la hicimos más baja, el segundo 3 cuartos de loop va a quedar más bajo. Lo único que hay que tener en cuenta es que tenemos que recordar que estos dos looping tienen que ser iguales. Por tanto, si el primer looping lo empezamos muy alto y salimos ya cerca del piso, la segunda pata la tenemos que hacer larga porque si vamos a hacer el mismo radio y hacemos la segunda pata corta, nos vamos a comer el piso con el avión literalmente. Entonces, bueno, eso es algo a tener en cuenta. Ochos verticales. Los loops deben ser perfectamente redondos y de igual tamaño, como ya vimos en las S verticales anteriormente. Estos dos looping tienen que tener el mismo radio, menos un punto por cada cambio de radio, menos un punto si los dos looping no son del mismo tamaño. O sea, explica prácticamente lo mismo, un punto por cada cambio que tengamos en el radio. Se aplican todas las reglas del loop que ya vimos, los alabeos, los cambios horizontales, los cambios de radio en el mismo looping, las líneas rectas, todo. Desplazamiento perpendicular a la línea de vuelo, medio punto por cada 5 grados, los alabeos medio punto por cada 5 grados, ya los explicamos. Si hay elementos de rol, lo debemos realizar en las líneas horizontales y seguir de inmediato con el siguiente loop. Ninguna línea divisible puede preceder o seguir al elemento de rol, menos 2 puntos por línea antes o después. Ya lo vimos. Si hiciéramos primer looping y tenemos un rol en el medio, tenemos que, apenas el avión llega a plano, o sea, terminamos el primer looping, el rol, y sin tener líneas derechas, o sea, apenas terminamos ese rol, empezar con el otro looping. No hace falta, creo que aclarar mucho más. Bueno, y esta fue toda la clínica número 4. Ante cualquier duda o consulta, mandar un mail a argentinaimac@gmail.com y se le estará respondiendo como corresponde. Así que nada, esta fue la clínica. Saludos a todos y esperamos vernos en las competencias.